en esta viaje final habíamos empezado con los tumores benignos y vamos a pasarnos a los tumores malignos, David. ¿Tumor maligno más frecuente del hígado? ¿Tumor maligno más frecuente del hígado? Las metástasis. Una graciosa, David. Yo no se las voy a hacer así. ¿Tumor primario, Juan, más frecuente del hígado? Hepatocarcinoma. Muy bien. ¿De qué células se origina el hepatocarcinoma? De los hepatocitos. Segundo tumor maligno más frecuente primario del hígado. Ya, que le soplaron allá. Colangiocarcinoma intrahepático. ¿De qué tumor de qué célula se origina? ¿De dónde? De las células epiteliales de los conductídeos biliares. Muy bien. 3 factores de riesgo, David, para el hepatocarcinoma. Muy bien, entonces tomémoslo como la cirrosis. Tomemos que la cirrosis pueden ser factores de riesgo para el hepatocarcinoma. Ya hablaremos qué tipos de cirrosis probablemente tienen mayor relación con volverse un hepatocarcinoma, con esa potencialidad. Ana Fernanda, otros factores de riesgo para el hepatocarcinoma que no sean, no estén por allá revisando cosas, lo que es de la cosecha de ustedes. Otros factores de riesgo. Las hepatitis van por la vía de la cirrosis. Entonces, esta ya, por eso les dije, ahora miramos qué tipos de cirrosis probablemente se asocian más. Entonces, nada que nos llegue a cirrosis. Otro. Otro. ¿Qué patógeno? ¿Qué patógeno? Es muy importante en África, Laura. No, señor. Eso es muy importante acá, que nos da diarrea con frecuencia. No. Un hongo. El Aspergillus fumigatus, que produce una aflatoxina. ¿Cómo se adquiere? Por cacahuates y... No será por maíz. Granos que están mal ensilados, seguramente. Muy bien. Ahora, Pablo, factores de riesgo para el colangiocarcinoma intrahepático. Pero se me dice cuál, mutación. Como chiste estuvo bien. Okay. Dos lesiones de hígado característicamente asociadas al colangiocarcinoma intrahepático. 2 lesiones hepáticas. Bueno. ¿De qué? No. Ok. Bueno. No supimos por ese lado. Ahora ya volvemos a hablar de tejidos hepáticos y ahora sí, entonces, vamos a pensar en cómo es la macroscopía, la mayoría de las veces, del tumor maligno primario hepático. ¿Qué dice? ¿Qué dijiste? ¿Cómo es macroscópicamente, habitualmente, la mayoría de las veces, un tumor maligno primario hepático? Pero, ¿qué me dijo lo primero que me dijo? Pero, no. Eso, que es un nódulo único. Entonces, lo que habitualmente uno espera que sea el tumor maligno primario hepático es que sea una gran masa, que sea un gran nódulo tumoral único. A ver, hasta el grupo anterior, pues realmente teníamos unas piezas muy malas de tumores de hígado. Yo no sé cómo quedé mirando allá y encuentro que ese frasco decía hepatocarcinoma hígado cirrótico. Entonces, con ustedes tenemos la fortuna de ver esta muy buena pieza. Tenemos todo el hígado y alcanzan ustedes a ver el tumor. Y lo pueden relacionar con el resto del hígado. Sus compañeros de los 2 primeros grupos pues no tuvieron esta fortuna. Tengo que mostrarles esta pieza. Ya los del grupo anterior les van a poner una notita ahí en el sistema para que sepan que vimos esta pieza, pero miren qué bien se ve un nódulo único. O sea, ninguno tiene aquí dificultad en identificar que hay un nódulo tumoral único. ¿Quedamos? Habitualmente es de muchísimo mayor tamaño que esto que yo les estoy mostrando acá. Bien. Entonces vamos a mirar otros tumores, porque es que realmente en estas piezas lo que yo tengo es fragmentos del tumor. Por ejemplo, lo que tengo ahora aquí en mi mano derecha corresponde a un tumor, es fragmentos de un gran tumor único. Y lo que tengo en mi mano izquierda es tumor, pero aquí se deja ver que al lado hay hígado no tumoral y hay un segundo nódulo al lado. Lo que les
acabo de mostrar. Aquí una gran masa, segmentos de una gran masa, y aquí parte de una gran masa y un tejido no tumoral. ¿Estamos? Masa acá, miren que aquí alcanza a verse algo de vesícula todavía. Acá el hígado no tumoral y un pedazo de la masa y un segundo nodulito acá. ¿Listo? Miramos por acá, aspectos de una gran masa tumoral, y acá veo este pedazo de esta masa con esta zona no tumoral y un segundo nodulito acá. Muy bien. Ustedes acá. Aquí lo que yo estoy viendo es fragmentos de una gran masa. Esto me dice a mí, bueno, si esto es un pedazo de la masa, pues ella puede tener 10, 12, 20 centímetros. Acá veo otro segmento de otra gran masa. Aquí veo hígado no tumoral y veo un segundo nódulo aquí adyacente. Perdón, es muy característico, y particularmente los hepatocarcinomas hacen nódulos tumorales satélites. Entonces ustedes ven la gran masa tumoral y más de 3 centímetros ven otros nódulos tumorales. Tomémoslo como una metástasis intrahepática, seguramente. Muy bien. Entonces, tenemos que la mayoría de las veces el tumor maligno primario hepático es un nódulo tumoral único, válido para los dos, hepatocarcinoma y colangiocarcinoma. Examinando la sola masa, pensaría Javier que usted puede tener criterios macro. Estoy hablando de la sola masa, porque si yo tomo la sola masa, si yo ya tomo la masa con el tejido hepático adyacente, probablemente me puedo orientar a si ese tumor es hepatocarcinoma o colangiocarcinoma. Muy bien, pero si yo examino la sola masa, usted pensaría que hay criterios macroscópicos que me permitan hacer el diagnóstico diferencial hepatoca versus colangiocarcinoma. De bilis. Entonces, ese es un criterio que los libros mencionan. Si yo microscópicamente en el tumor veo bilis intracitoplasmática en las células tumorales, yo ya no lo dudo, digo hepatocarcinoma. Los libros clásicos de patología dicen, si usted el tumor macroscópicamente lo ve teñido de verde, lo más probable es que sea hepatocarcinoma. Algunos detractores dicen, no, lo que pasa es que adicionalmente, el colangiocarcinoma normalmente no produce esa bilis, porque ese epitelio del conducto no la produce. Pero si dice, cuando el tumor va creciendo puede comprimir estructuras biliares adyacentes, se puede resumir bilis hacia el tejido tumoral y terminarse el tumor tiñendo de verde, secundariamente. Entonces, pues ese criterio lo tiene uno que manejar con cuidado. Es tal vez el único que está descrito que podría ayudarnos. Esto para decir entonces que nosotros seguramente no tenemos criterios en la misma masa para que, como tal, uno pueda decir hepatocarcinoma versus colangiocarcinoma. Muy bien. ¿Cómo se verá, Tatiana, microscópicamente un hepatocarcinoma? ¿Se puede ver las células en disposición como en islas? O sea, rodeadas de células ¿qué epiteliales? aspectos tienen los cordones de hepatocitos? Tienen aspectos trabeculares. Entonces uno la mayoría de las veces los hepatocarcinomas los ve que tienen arquitecturalmente un patrón trabecular y las células tumorales pues recuerdan bastante los hepatocitos. Muy bien, dígame 3 cosas microscópicas, Mayerly, del colangiocarcinoma. ¿El colangiocarcinoma es un qué? ¿Qué tipo de tumor es? Dilo. Un adenocarcinoma, perfecto. Lo primero que tenemos que saber, los colangiocarcinomas son adenocarcinomas. Es un adenocarcinoma que tiene una particularidad bien importante. Le doy una pista, es un adenocarcinoma macro muy firme. Luego micro es un adenocarcinoma con reacción desmoplásica. Muy fibroso, pero muy fibroso no se oye elegante. Es un desmoplásica. Adenocarcinoma con una ¿qué? Reacción desmoplásica. Con una marcada reacción desmoplásica y que le encanta invadir algo. ¿Invade qué? Es uno de los tumores que les encanta invadir. ¿Qué dije en clase ayer? Perineuros. ¿A quiénes incluimos en esa lista? Próstata. Colangiocarcinoma intrahepático. De los que han visto hasta ahora, carcinoma de páncreas. Nos falta uno próximamente. Entonces, esas cositas las tienen que saber del colangiocarcinoma intrahepático. Del colangiocarcinoma extrahepático, lean factores de riesgo y oyeron, alguna vez han oído hablar o han leído que es un tumor de Klatskin. Tumor de Klatskin. Se los van
A los clínicos les encanta el tumor de Klatskin y con alguna frecuencia hablan del tumor de Klatskin. Muy bien. Van a revisarlo. Con angiocarcinoma extrahepático localizado exactamente en la bifurcación de algo. Por favor, revisen. No digan. Revisen exactamente en la bifurcación de qué. ¿Estamos? Muy bien. Yo recomendaría que estas piezas macroscópicas que tenemos acá las manejemos como un solo tumor. Las manejemos como hepatocarcinoma para efectos prácticos. Muy bien. Segundo patrón macroscópico, David, que puede tener el tumor maligno primario hepático. No es esto. ¿Perdón? Multinodular. Normalmente, ¿qué es clásicamente multinodular en el hígado? Las metástasis. Clásicamente son multinodulares con umbilicación en el centro, pero resulta que el tumor primario hepático también puede ser multinodular. Esa posibilidad está descrita. Muy bien, para ambos, más para el colangio que para el hepato, pero está descrito para ambos. Muy bien, ¿pensarían ustedes que pueden haber metástasis únicas? Sí. Son dificilísimas de diagnosticar, porque uno nunca con un tumor único en el hígado piensa que es una metástasis, pero está descrito. ¿Cuál es el tercer patrón, Pedro, que podría haber macro de tumor primario? Tenemos lo característico, que haya un nódulo único, de gran tamaño. Segundo, que sea multinodular. Y tercero, Pedro, el de siempre, el último que siempre les menciono. ¿El patrón qué? Infiltrativo. Ese patrón infiltrativo no es fácil. Adicionalmente, algunas veces ese patrón infiltrativo está dentro de un hígado cirrótico. Ahí sí que nos cuesta muchísimo más trabajo que podamos hacer el diagnóstico. Muy bien, entonces vamos a ver estas piezas que tienen un tumor con un patrón infiltrativo en un momento dado. Me gusta más esta que tengo acá. Cualquiera de las dos me sirve. ¿Dónde no hay tumor acá? En esta pieza. Por aquí. Y en esta. Tendríamos certeza que todo esto es un tumor. Si quiere toque, va a estar más firme. Sí, yo creo que sí es tumor, pero fíjese que uno no tiene la certeza de hasta dónde llega el tumor y hasta dónde no. Son bonitos ejemplos de patrón infiltrativo macro. Bien, en este adicionalmente miren que sí hay cirrosis, ¿no? Luego ustedes pensarían que este es un qué. Si hay cirrosis por fuera. Hepatocarcinoma, ahí no tengo problema. Muy bien, miremos por acá. Acérquense. ¿Dónde creen que no hay tumor? Pero uno tiene que tocar. Por aquí donde no habría. ¿Dónde sí habría? ¿Y dónde sí están seguros que hay? Piensen que hay cirrosis. Por favor, acérquense. Tercer patrón macro, infiltrativo. ¿Dónde no hay tumor? Tóquelo ahí, Pablo. Toque ahí donde está mostrando. Toque ahí, verá que eso está bien firme. O sea, ¿todavía está seguro que no hay? O sea, ¿todavía piensa que no hay tumor? No sé. Sí, no hay tumor. Pero si es infiltrativo, joven. No, sí hay tumor. Yo sí creo que hay tumor. Aquí donde no hay. En la cápsula. No, yo lo veo carnosito. En la cápsula, sí, seguramente no hay. Bueno, de pronto aquí donde Pablo está mostrando, aquí que sí hay. Cirrosis. Luego, ¿este qué tumor es? Hepatocarcinoma, porque se asocia con cirrosis. ¿Y aquí cuál hay? Aquí no sé cuál es. O sea, yo sé. No. O sea, los criterios macros son bien complicados. Yo pensaría que aquí hay un tumor maligno primario hepático. ¿Sí? ¿Ambas muestras son infiltrantes? Son infiltrantes, sí, señor. ¿Por qué el colangiocarcinoma es adenocarcinoma? Si son simplemente células que no tienen ninguna función de glándula. Es un conductilio. Por eso, un conducto, pero es una célula que no produce nada. ¿Seguro que no produce nada? ¿El conducto? Sí, como tal. Él no tiene ninguna función secretoria de nada. Es que no se me acuerde de las. Bueno, me lo cuento. Ahora,
¿Es morfológica o citológicamente? O sea, la definición es con cambios morfológicos y fisiológicos. ¿Me cuenta? ¿Listo? Ok. Pasemos acá. Por favor. Señor. A ver, interesante pregunta la que nos está haciendo Pablo. Pablo nos dice, perdón, Pedro. Pedro llama a Pablo. Listo. Pregunta, ¿cómo hago yo para saber en hígado que el tumor es infiltrante? Perdón. Si allí el criterio de membrana basal, ¿cómo funciona? ¿Cómo sé yo exactamente eso mismo en riñón? ¿Alguien me ayuda? ¿O será que allá de entrada todas las lesiones son infiltrantes? No, o sea, le dejo esas opciones para que lo establezcamos de esa forma. ¿Será que allá de displasia, de alto y de bajo y de alto grado, me paso ya a cáncer como tal? ¿O existirán unos criterios distintos que se nos escapan del manejo del curso y que son ya de alto turmequeo hematólogo? Probablemente es por ahí. Pero eso es el Metavir. No, él me maneja otra cosa. O sea, estamos en cómo, igualmente, por ejemplo, pensemos en otro órgano sólido. Lo que pasa es que en el vaso el criterio es totalmente distinto. La posibilidad de tener un carcinoma en el vaso primario es nada. O sea, probablemente en el vaso yo que voy a ver, yo voy a ver lesiones hematolinfoides. Y en la lesión hematolinfoide como tal, el concepto de carcinoma in situ no existe. ¿Sí? Bien. ¿Querrían pensar que habría que hacer alguna prueba de inmunohistoquímica? ¿Perdón? No, no, el KI me mide proliferación celular. No. ¿Mañana tienen práctica conmigo? Sí. ¿El miércoles a qué horas vienen? ¿A las qué? No, de 9 a 10 no alcanzamos, yo estoy de 7 a 9. ¿Cuándo vuelven a tener conmigo? La otra semana estamos acá, sí. Bien. Si me trae la respuesta correcta, Pedro, le pongo 2 5 en micro. En ¿cómo se llama? En quizzes. Hasta ese día le doy la opción. Pero usted. Los demás tienen que hacer la tarea sin 5. Pero la pregunta vino de él. Ok. Muy bien. Listo. Entonces. ¿Perdón? ¿Qué patrón tendría un hepatocarcinoma fibrolamelar? Bien. El hepatocarcinoma, probablemente, además le doy otra pista, Pedro. Si algo tiene de característico el hepatocarcinoma es que casi no tiene tejido conectivo. Porque recuerden ustedes la histología normal. Vienen los cordones, vienen los sinusoides y prácticamente que ellos están en nada. Eso es uno de los criterios que a uno le permite en histología diferenciar de colangiocarcinoma, porque el colangiocarcinoma es intensamente desmoplásico. Este niño habla del hepatocarcinoma fibrolamelar. El hepatocarcinoma fibrolamelar es el único hepatocarcinoma que justamente es fibro. Es el único que suscita intensa reacción desmoplásica. Es de personas jóvenes. Nosotros, hay una de los indígenas, no sé si son uvas, los que están aquí en la zona del norte de Santander. Ellos tienen una tendencia muy alta a tener hepatocarcinoma fibrolamelar en los 15, 20 años de edad. Hemos tenido varios muchachos de esa población indígena. No tiene tan mal pronóstico como los otros tumores malignos primarios hepáticos, pero lo tiene. La mayoría de las veces lo hemos visto o con un patrón sólido o con un patrón justamente infiltrativo.
tiene en virtud de esa intensa reacción dermoplásica. Nunca lo hemos visto multinodular para el hepatocarcinoma fibrolamelar. Bien, esto con relación a los tumores. Ahora, con relación a la cirrosis, vamos a empezar con quién. ¿Viste? ¿Qué sabemos de la cirrosis? Pues es diferente causas, ¿no? La hepatitis. Muy bien, entonces vamos a empezar a hablar de los grupos etiológicos. El primer grupo etiológico que él nos plantea es el grupo viral. Dentro de los virus, ¿cuáles son los dos virus que por excelencia nos pueden llevar a hacer cuadros de hepatitis crónicas activas y cirrosis y finalmente asociarse con cáncer? B y C. Cada uno de ellos tiene un sello histológico en la hematocilina eosina. ¿Qué para el B y qué para el C, Jan? ¿Quién sabe? En B son Núcleos grandes y vidriosos. Dicho de otra forma, son núcleos en vidrio esmerilado. Ese es el sello del B. Y el sello del C. ¿Son qué? Microscópicamente hablando, Silvia. Microscópicamente hablando, ¿cuál es el sello del C? Acúmulo linfoides, Angie, muy bien. Entonces, para el B tenemos núcleo en vidrio esmerilado, para el C tenemos acúmulos linfoides. Y tenemos un primer grupo etiológico, el grupo viral. Okay. Segundo grupo etiológico, tal vez el más importante, el alcoholismo. Muy bien. Tercer grupo. Cree que hay una, sí, pero ¿cuáles serían? David. No. Si no, sálgase de ahí y busque otro grupo. Tenemos las lesiones virales, tenemos en segundo lugar, o en primer lugar tenemos las lesiones alcohólicas. A ver. Bueno, entre las drogas y los hepatotóxicos, las dejamos de últimas, pero son causa. Hay algunos sí, medicamentos, lo podemos, el tetracloruro podría ser, pero más frecuente que eso. No, falta un tercer grupo que es fundamental. Falta un tercer grupo que es fundamental, empieza por B larga. ¿La cirrosis de qué tipo? Biliares. Sí, que me busquen allá en el cuaderno. Cirrosis biliares. Las cirrosis biliares son de dos tipos, primarias y secundarias. Muy bien, ¿de cuál quieren hablar primero? Más fácil la secundaria. Cirrosis biliar secundaria, ¿a qué, Eric? Fernanda. ¿Secundaria a qué? A una obstrucción, Juan. ¿Obstrucción de qué tipo? ¿Intrínseca o extrínseca? Cuénteme causas. Las litiasis, así de fácil. Y extrínsecas. Tumores. Particularmente, ¿qué tumor por excelencia da cirrosis biliar secundaria? El de la cabeza de páncreas. Exactamente. Bien. Muchos otros de los colángidos también nos lo pueden dar. Ahora, díganme 4 particularidades clínicas de la cirrosis biliar primaria. Pablo, arranque. Cirrosis biliar primaria. ¿Clínicas? O morfológicas. De lo que quiera. 4 particularidades, 4 características. ¿De qué etiología es? Cirrosis biliar primaria. Autoinmune. Vale. Autoanticuerpos dirigidos contra qué? Contra una organela. Pero eso me toca todo así jalando. Anticuerpos antimitocondria. ¿De qué género es patrimonio exclusivo prácticamente? De mujeres. Entre 40 y 45 años de edad. Muy bien. Clínicamente, ¿qué tienen ellas? Prurito. ¿Qué más? ¿Qué más tienen en la piel? Y bien, ese es el tercer grupo. Tenemos el grupo de las cirrosis alcohólicas, el grupo de las cirrosis postnecróticas virales, el grupo de las cirrosis biliares, que pueden ser primarias o secundarias. David, más causas de cirrosis. Ahí está en entredicho si realmente existe. Preferimos hablar de esclerosis cardíaca realmente. Sergio, otros grupos etiológicos de cirrosis.
Pablo, David. Pero póngame el nombre. El déficit de alfa-1 antitripsina es causa importante. Muy bien. La enfermedad de Wilson es causa. Muy bien. La enfermedad de Wilson, recuerden, déficit de ceruloplasmina, alteraciones en el metabolismo del cobre. Listo, sí, la leo. Listo. Más causas de cirrosis. Más causas de cirrosis. Una que empieza por H. La hemocromatosis. ¿Qué sabemos de la hemocromatosis, Juan? Es una acumulación excesiva de hierro. De hierro. ¿Solamente en el hígado? Allá al ladito está el hígado. No. Hacen diabetes bronceada. Ya contestaron. Exactamente. Los que harán causa de cirrosis. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a dividir macroscópicamente la cirrosis? Javier, ya. Aquí ya Javier me va a contar. Macronodular y micronodular. ¿Listo? ¿Cuáles son los elementos constitutivos fundamentales de una cirrosis? 1, los nódulos regenerativos. Y 2, los tabiques fibrosos. Estamos ahí. Muy bien. En cuanto al tamaño, ¿dónde está el límite? En milímetros entre micronódulo y macronódulo. ¿3 qué? Milímetros. Muy bien. En 3 milímetros tenemos entonces nosotros el límite entre micronodular y macronodular. Tenemos clara la diferencia, ¿cierto? Micro, macro, pues sobra que se los esté mostrando. Pero podemos comparar justamente micronodular versus macronodular. Digamos por aquí. Micronodular versus macronodular. 3 milímetros está el límite. Muy bien. Ahora, ¿lo vieron ahorita? ¿Les mostraron un tricrómico? Sí. Muy bien. Los tricrómicos le permiten a uno no solamente delimitar de azul el tejido fibroso, sino que seguramente el contraste rojo de los nódulos hace que uno más o menos los vea en las micronodulares homogéneos del tamaño. ¿Esta vista es micro o macro? Macro, nodular, no tengo problema. Esta, macronodular, tampoco tengo problema. Muy bien. Esta, de ambas, dijeron por acá. Vamos a ver si es cierto que existe ese de ambas. Muy bien. De las etiologías que ustedes... bueno, hay otro aspecto que no les dije, se lo tengo que mencionar en este momento. Tenemos los nódulos o los macronódulos, 3 milímetros el límite. Nódulos regenerativos, rodeados de bandas de tabiques de tejido fibroso. Hay algo muy característico, probablemente en las micronodulares, y es que esa banda de tejido fibroso tiene tendencia más o menos a tener el mismo tamaño alrededor de cada nodulito. Distinto pasa justamente en las macronodulares. Probablemente ustedes verán zonas muy cicatrizales, áreas muy gruesas en algún momento dado, que probablemente están viendo desde allá, en las zonas que están mucho más deprimidas, en tanto que hay otros que únicamente se pueden insinuar, pueden ser menos delgados, más delgados que de una micronodular, pero en líneas generales la gran mayoría son bandas gruesas, anchas. Muy bien. Habiendo dicho esto, pregunto, empiezo con la alcohólica, ¿es micro o macro? Muy bien. La mayoría de las veces ellas son micronodulares, pero hay que saber que en estadios tardíos ellas se pueden volver macronodulares. Entonces, cuando uno ve cirrosis macronodulares, uno piensa que seguramente el evento etiológico fue relativamente rápido. Por eso lo asociamos a lesiones virales, por ejemplo, lo asociamos a tóxicos, lo asociamos a medicamentos. Nos está hablando que hubo un cuadro necrótico, por eso a esas cirrosis macronodulares a mí me las enseñaron como cirrosis postnecróticas, para hacer referencia a que había extensa destrucción del hígado y que esa fibrosis subsecuente con sus fenómenos regenerativos adyacentes son los responsables del aspecto macroscópico. Bien, biliar primaria, biliar secundaria son micro o macronodulares. Micronodulares. Las virales quedamos que son macronodulares. Los tóxicos medicamentos seguramente son macronodulares. La hemocromatosis, micro. El Wilson, micro. La déficit de alfa-1 antitripsina, micro, y en estadios terminales puede ser macro. ¿Estamos? Muy bien. Los invito ahora a que
me reciban las piecitas que les voy pasando. Entre ustedes, por favor, definen diagnóstico. Entre ustedes, por favor, definen diagnóstico. ¿Alguien considera que tiene una cirrosis micronodular? Sí, yo. Por eso, quiero una micronodular toda. No sé si se llamará mixta. Allí sí hay una micronodular. La que tiene el tumor tiene una micronodular. ¿Estamos de acuerdo? Allí tenemos una, ¿y quién tiene la otra mitad? Acá. Ahí estamos bien. Bien. ¿Alguien cree que tiene solamente cirrosis macronodular en sus manos? Muy bien. Probablemente muchos de ustedes vieron que tienen una cirrosis micronodular y que en algunas áreas el patrón cambia. Y ustedes empiezan a ver nódulos más grandes, más macronódulos. Muy bien. Ese patrón que va cambiando con el tiempo. Exactamente. Entonces esa opción se presenta. Pero me gustaría saber cómo la quieren diagnosticar. A ver, yo sé que a ustedes les encanta que uno les diga, si me pregunta tal cosa, ¿yo qué digo? Si yo les pregunto algo, yo les digo, o sea, si yo les quiero evaluar a ustedes, les evalúo el concepto micro o el concepto macro. ¿Estamos? Esta que se sale un poquito, pues se la muestro porque existe y pues vamos a discutir cómo la llamaríamos. Todos vieron ese aspecto en las piezas que tienen en sus manos, seguramente. Muy bien. La recomendación, Pablo, sería cómo hacer el diagnóstico en ese hígado. ¿Diagnóstico? Sí, diagnóstico ya. Que sería una cirrosis micronodular. Punto. Pero entonces, yo me quedo pensando en esa. Y usted dijo cirrosis micronodular. Y resulta que usted tiene una cirrosis que la mayoría es como esta, pero tiene unas zonas que se parecen a esta. Entonces quiero, allí ya no le compré. ¿Usted cómo diría el diagnóstico, Pedro? Cirrosis hepática micronodular, focalmente macronodular. No me molesta. O sea, yo diría cirrosis micronodular con áreas macronodulares focales. O es, a ver, hay una opción más bonita tal vez. Cirrosis mixta con predominio. No, el término mixto no existe. O cirrosis con predominio micronodular. O sea, cirrosis predominantemente micronodular virando a macronodular focalmente. Un diagnóstico muy elegante, muy del tamaño suyo. Muy bien, Juan. Okay. No, o sea, son distintas formas, ¿sí? Pues es la forma como si uno le quiere expresar al clínico. Otro lo podría decir, oiga, no, tendremos que decirle qué porcentaje es. Entonces usted dice, cirrosis micronodular, 80%, con áreas macronodulares focales, 20%. Probablemente al clínico le quedó más claro cómo era exactamente el comportamiento que tenía. Muy bien. Etiológicamente, ¿qué pensaríamos? Las hepatíticas realmente, ellas son macronodulares. Mientras no se demuestre lo contrario, son alcohólicas. Muy bien. ¿Qué es una cirrosis del ENEC, David? Escrito la ENEC. ¿No hay una cirrosis alcohólica? Pues sí, señor, hombre, muy bien. Estuvo bien, por lo menos, miren, nos hizo reír ya al final de la mañana. Eso estuvo muy bien. Ok, bien, entonces en esencia, ¿qué vimos? Perdón. Nos queda la pieza grande del hígado más la cirrosis. Quiero el diagnóstico. ¿Quién tiene algún? Tú la tienes en la mano, Angie. ¿Cómo nos recomiendas el diagnóstico? Bueno, yo creo que es un hepatocarcinoma. Sí, pero yo lo diría al revés. Cirrosis micronodular. Yo lo diría, o sea, pondría primero cirrosis micronodular más complicado con un hepatocarcinoma. ¿O no es complicado? Más grande. Pero es que sí, yo entiendo eso desde ese punto de vista, pero yo lo estoy pensando desde el punto de vista de la evolución y de la fisiopatología. ¿Qué fue primero? Y yo quiero sustentar que el tumor que hay es un hepatocarcinoma. Igual lo pueden decir hepatocarcinoma más cirrosis. O sea, aquí, pues realmente el orden no altera el producto. Yo desde mi forma de pensar pongo primero la causa y después pongo el efecto final. Aunque lo que usted plantea es válido, primero pongo lo más grave, ¿no?
aunque yo sé que la cirrosis es lo suficientemente grave como para matar al paciente. ¿Sí? Es perfectamente claro. A veces las personas se angustian de tener cáncer. Las personas pueden tener un carcinoma papilar de tiroides con metástasis y no se van a morir de eso. En cambio, muchas veces las personas no tienen la misma angustia el día que les dijeron usted es diabético, ni tienen la misma angustia el día que le dijeron oiga, usted tiene amiloidosis. Pues nadie ha oído hablar de la amiloidosis. No se imaginan lo terrible que es tener esclerosis lateral amiotrófica. O lo probablemente grave que puede ser tener una cirrosis hepática, tener una glomerulonefritis crónica. ¿Sí? Pero pues la gente desafortunadamente el miedo se lo tiene fundamentalmente al cáncer pulmonar. Las enfermedades del colágeno son tremendamente incapacitantes, muy graves. Pues cada día la persona está un poquitito más mal, pero pues nunca ven una mejoría como tal. Cirrosis micronodular más hepatocarcinoma. ¿Listo? Muy bien. Ya, son las 12. Gracias, Angie. Nos vemos, jóvenes. Que tengan buen día.